En este preciso momento, mientras el reloj marca una hora cualquiera y tu dedo estuvo a punto de deslizar hacia otro video, sucedió algo que no estabas esperando. Tu espíritu se estremeció como si alguien hubiera pronunciado tu nombre en una habitación vacía, y no fue casualidad. Hay palabras que pasan de largo sin tocar nada, y hay palabras que cuando llegan fracturan candados invisibles, y esta es una de esas palabras, la palabra que rompe cadenas ocultas, la palabra que el enemigo ha intentado mantener lejos de tu oído para que el 2025 te encuentre igual que hoy, con el alma atada a hábitos que no elegiste, a miedos que no confiesas, a silencios que te amordazan por dentro, pero hoy el cielo te interceptó, y si te quedas hasta el final, no con curiosidad sino con hambre, vas a ver cómo el hierro se hace cera delante del fuego de Dios, y cómo una puerta que diste por perdida vuelve a girar sobre sus goznes. Hay una urgencia que no entiende de algoritmos, una cita escrita desde antes de que nacieras. Y en esa cita está tu nombre, por eso sientes el temblor en la boca del estómago. Por eso percibes que esto no es entretenimiento, que aquí hay algo que puede cambiar tu mapa espiritual, que aquí hay una llave que si la tomas hoy, si la aprietas hoy, si la pronuncias hoy, convertirá el resto de tu año en un territorio nuevo, sin el zumbido constante de la culpa, sin la niebla que confunde tus decisiones, sin la presión invisible que te roba el aliento cuando nadie te ve. Te digo algo que a muchos les incomoda oír. Hay cadenas que no suenan, que no hacen ruido, que no brillan bajo la luz para que puedas verlas. Son cadenas que se disfrazan de personalidad, de así soy yo, de es mi carácter, de son rachas, y llevan tanto tiempo colgadas de tu cuello que aprendiste a dormir con su peso y a caminar con su freno. Pero hoy el cielo te preparó una cirugía a corazón abierto sin anestesia de mentira. Y por eso duele un poco leer esto. Por eso te inquieta. Porque la verdad no masajea. La verdad corta lo que mata. No te prometo frases bonitas. Te prometo impacto. Porque lo que a punto estás de escuchar viene con filo y no para herirte, sino para separar de raíz todo lo que no nació en Dios. Y no exagero cuando te digo que el sistema que te mantuvo atado teme a esta próxima hora de tu vida. Teme a que permanezcas aquí, teme a que atravieses cada palabra hasta el final, porque sabe que si lo haces, si transitas esta palabra con fe, si la dejas tocar donde nadie toca, si te rindes sin negociar, el 2025 deja de ser un calendario incierto y se vuelve un campo de libertad vigilado por la voz del Altísimo. Y entonces esa cadena que te hacía hablar con amargura cuando querías amar, esa cadena que te impulsaba a volver al mismo sitio oscuro cuando te habías prometido no regresar, esa cadena que te hacía creer que Dios escucha a todos menos a ti, empieza a crujir como madera vieja bajo la tormenta. Hay voces que te dirán que exagero, que nada cambia por escuchar un mensaje, que el año no se transforma por unas palabras. No discutas con esas voces, porque no son nuevas, son las mismas que te susurraron que dejaras para mañana lo que el cielo quisiera hacer hoy. Son las mismas que te empujaron a negociar con el miedo, a decir yo puedo solo, a fingir que la noche era descanso cuando en realidad era guerra. Lo sabes mejor que nadie. Hay batallas que te encontraron dormido y te dejaron con el amanecer hecho trizas. Y en esas madrugadas no te salvó la información. Te sostuvo apenas un hilo de esperanza, y eso que percibiste como un hilo era, en realidad, la palabra de Dios negándose a soltar tu mano. Ahora imagina esa misma palabra, pero no como un hilo, sino como una cuerda gruesa, como un ancla que no cede, como una espada que no falla, entrando en la habitación donde escondes tu cansancio más antiguo, pronunciando tu nombre sin reproche, rompiendo pactos que hiciste con la tristeza sin darte cuenta, pactos de resignación, pactos de esto es lo que hay, pactos aprendidos en la casa, en la calle, en las heridas que nunca contaste. Y si te quedas, si te atreves a sostener la mirada hasta el final, vas a ver cómo se derrumba la normalidad oscura que te vendieron, cómo el no se puede cede, cómo el siempre ha sido así se rinde. Y vas a escuchar de nuevo, con oídos limpios, lo que dejaste de oír hace tiempo, que no fuiste diseñado para arrastrar cadenas, fuiste llamado a caminar ligero bajo un yugo que es fácil y una carga que es ligera. No quiero que te pierdas en promesas vagas ni en espiritualidad de escaparate. Quiero que te aferres a una certeza concreta. Hay una palabra específica para ti hoy
que no viene a entretenerte, viene a blindarte. Y si la tomas con hambre y obediencia, vas a capturar de vuelta terrenos que ya diste por perdidos. Vas a respirar en habitaciones donde antes te ahogabas. Vas a mirar a la cara a pensamientos que te perseguían y los vas a ver huir por primera vez. No se trata de magia, se trata de autoridad. No se trata de emociones altas, se trata de verdad profunda. No se trata de perfección, se trata de rendición. Y si todo esto resuena en lo más hondo de tu pecho, quédate, no te sueltes, permítete esta hora con Dios, porque Él no te trajo hasta aquí para entretenerte, te trajo para marcharte diferente, con cadenas menos y con destino más, con una convicción sembrada que no se arranca con el primer viento, con un escudo nuevo para noches viejas, con un lenguaje de fe que reemplace los suspiros cansados que llenaban tus cuadernos mentales. Voy a decirlo de forma que no puedas olvidarlo. Si atraviesas este mensaje hasta el final, si dejas que la palabra que escucharás te atraviese de vuelta, el 2025 no será una repetición de tragos amargos, sino el año en que, en medio del mismo mundo, tú caminarás bajo otro clima. Donde antes había nubarrones de culpa, habrá cielos despejados de gracia. Donde antes había corredores de ansiedad, habrá cuartos con ventanas abiertas a la paz. Donde antes te temblaban las rodillas, te vas a encontrar firme no por orgullo, sino por cobertura. Y lo vas a notar en cosas pequeñas que son las verdaderas grandes. Una conversación donde no respondes desde la herida, sino desde la sanidad. Una noche donde el sueño llega sin negociarlo con pastillas de miedo. Una mañana donde la primera frase de tu boca no es otra vez, sino aquí estás. Y aunque quizá no lo creas ahora, vas a recordar este comienzo como el momento exacto en que la palabra dejó de ser un libro afuera y se convirtió en una voz adentro, una voz que rompe, que reordena, que levanta, que limpia, que te da de nuevo tu nombre sin apodos de dolor. Sé que en este punto algo dentro de ti ya está discutiendo con esto que lees. Una parte te dice, quédate, y otra parte te empuja a cerrar, a distraerte, a dejarlo para después. No pelees con esa resistencia, desenmascárala. Llama a esa voz por su nombre, porque lo que se revela se debilita. Dilo por dentro, aunque sea en un susurro. No me voy a soltar, no volveré a negociar mi libertad. Voy a escuchar hasta el final. Voy a masticar cada palabra aunque me cueste. Voy a sostener esta cita como quien sostiene la mano que lo saca del río. Y mientras lo dices, mientras eliges quedarte, Dios empieza a poner orden en espacios que parecerían lejanos a un simple video. Recuerdos que daban punzadas empiezan a perder filo. Frases que te repetías se empiezan a deshilachar. Acusaciones internas pierden su abogado y lo sientes. No porque alguien te lo explique, sino porque el Espíritu sopla donde quiere y hoy quiere soplar en tu pecho, en tu casa, en tu noche, en tu 2025. No estoy aquí para halagarte, estoy aquí para avisarte. Tu historia no termina como empezó este año. La culpa no es tu apellido, el miedo no es tu herencia, el cansancio no es tu identidad. Y si te quedas, si caminas conmigo, palabra por palabra, vas a escuchar frases que se vuelven llaves, vas a declarar verdades que se vuelven muros, vas a dar pasos que se vuelven caminos. Y cuando cierres el último segundo de este mensaje, vas a saber que algo cambió. Aunque el mundo no lo vea todavía, será como el amanecer, que empieza con una línea de luz y termina empujando a las sombras fuera del cuarto. Y todo, absolutamente todo, comenzará por esto que estás haciendo ahora. Elegir quedarte, elegir creer, elegir abrir el alma a una palabra que no vino a negociar, vino a romper, a sanar, a cubrir, a establecer, a escribir de nuevo sobre páginas que creías arruinadas, porque el autor no se cansó de ti. Y esta línea que estás leyendo es su mano llamando a tu puerta. Y ahora que ya sentiste ese tirón interno que no sabes explicar, ahora que algo dentro de ti se removió aunque no hayas dicho una palabra, es momento de mirar de frente eso que casi nunca nombras. Ese cansancio que no viene del cuerpo sino de un lugar más profundo. Ese silencio que no es descanso sino un vacío que mastica tus pensamientos cuando nadie te ve. Porque tú sabes que hay algo que te pesa aunque no puedas señalar exactamente dónde duele. Sabes que hay días en los que te levantas con una carga que no viene de lo que hiciste ayer, sino de algo más antiguo. Algo que no tiene fecha pero ocupa espacio. Y tratas de seguir como si todo fuera normal,
pero por dentro hay grietas que se esconden detrás de tus responsabilidades. Hay una especie de nudo invisible que te aprieta el alma mientras sonríes por compromiso. Y aunque nadie lo nota cuando caminas, tú lo sientes cuando cierras la puerta, cuando te quedas solo con tus pensamientos, cuando apagas la luz y el cansancio que se suponía que debía irse, vuelve con más fuerza que antes, como si el descanso nunca le perteneciera del todo a tu cuerpo, sino a una parte de tu espíritu que lleva años sin dormir de verdad. Hay días en los que intentas convencerte de que estás bien porque no tienes un diagnóstico, porque tus exámenes salen normales, porque sigues cumpliendo con tus tareas, porque te dicen que no hay razón para sentirte como te sientes, pero tú sabes que hay una sequedad escondida bajo tus palabras, hay una tristeza que no se nota en tus fotos, hay una ansiedad que se disfraza de productividad para que nadie pregunte, y aunque no lo dices, tú has sentido que hay algo apagándose lentamente por dentro, como una lámpara que todavía emite luz pero a la que ya se le está acabando el aceite. Y te quedas callado porque no sabes a quién contárselo sin sentir que exageras, porque ni tú entiendes cuándo empezó este desgaste ni por qué a veces respiras como si el aire viniera con espinas y por momentos piensas que quizá es normal vivir así, acostumbrarse a ese hueco que se esconde bajo la piel, acostumbrarse a que el alma no tenga voz aunque el cuerpo se mueva, acostumbrarse a fingir que lo que te falta es descanso cuando en realidad lo que te falta es aliento espiritual, presencia divina, esa cobertura que antes sentías cuando orabas y que ahora se te escapa entre los dedos como arena. Tú te has dado cuenta de que hay momentos en los que tu corazón se siente viejo, aunque tengas años por delante. Te has dado cuenta de que ya no te emocionan cosas que antes te llenaban, que has empezado a sobrevivir a los días en vez de vivirlos, que cuando te preguntan cómo estás, respondes automáticamente sin pensar, porque si hablaras en serio tendrías que admitir que hay un ruido constante en tu mente, un cansancio que no tiene explicación lógica, una sensación de que algo no está bien pero no sabes cómo arreglarlo, y es ahí donde empiezas a sentir el peso de algo que el mundo no trata, el peso de una batalla espiritual que te roba la fuerza sin hacer escándalo, que te roba la fe sin discutir, que te roba las ganas de orar sin declararse abiertamente como enemigo, y en ese proceso empiezas a sentirte desconectado incluso en medio de la gente, rodeado pero solo, acompañado pero perdido, útil pero vacío, presente pero distante, como si vivieras dentro de un cuerpo que se mueve mientras tu espíritu observa desde atrás una vida que ya no siente como suya. Y aunque no lo dices en voz alta, has sentido que Dios no responde como antes, que orar se siente raro, que levantar las manos cuesta más, que antes podías llorar en su presencia y ahora tus lágrimas están secas. No porque ya no duelas, sino porque ya no sabes cómo abrir la boca delante de Él sin sentirte pequeño, indigno o cansado. Y empiezas a pensar que quizás es tu culpa, que quizás no oraste lo suficiente, que tal vez te alejaste demasiado, que quizá Dios se cansó de esperarte, y en ese pensamiento crece el desgaste, porque empiezas a vivir como si cargaras algo que no puedes soltar, como si libraras una pelea que ni siquiera sabes cómo pelear, como si algo estuviera drenándote las fuerzas, sin romperte del todo, pero sin dejarte avanzar, como un peso que no mata, pero tampoco deja vivir, un peso que se ha vuelto parte de tu rutina emocional, un visitante silencioso que se sienta contigo a la mesa, que se acuesta contigo por las noches, que te habla al oído cuando estás a punto de creer otra vez. Y aunque intentes ignorarlo, tu cuerpo ya empezó a hablar por tu alma, te lo ha dicho en forma de insomnio, de dolores sin causa, de sobresaltos en el pecho, de migrañas que aparecen sin explicación, de respiraciones cortas que simulan ansiedad, pero que en realidad son gritos internos sin sonido. Y has sentido que algo dentro de ti se está encerrando poco a poco, que tu interior se está apagando, mientras por fuera luces como siempre. Y ese es el dolor más difícil, el dolor que no se nota, el que no sangra pero pesa, el que no se ve pero arrastra, el que no ocupa una camilla pero ocupa todo tu espíritu. Y la gente lo confunde con cansancio, con estrés, con etapa, con sensibilidad. Pero tú sabes que no es una simple etapa. Sabes que hay algo más profundo que todavía no has podido nombrar. Algo que no descarga un psicólogo. Algo que no se alivia con distracciones. Algo que no se resuelve durmiendo 8 horas. Algo que no se quita con consejos rápidos ni frases motivadoras. Y en medio de esa confusión silenciosa,
Tal vez te has preguntado por qué a veces tu alma se siente como si hubiera perdido el idioma de Dios, como si tus oraciones resonaran en un cuarto vacío, como si el cielo estuviera demasiado lejos para escuchar la voz que apenas te sale del pecho. Y te preguntas si esto que estás sintiendo es una señal, un castigo, una consecuencia, una prueba o una derrota, pero no tienes respuestas. Y mientras tanto sigues caminando, vas al trabajo, hablas con la familia, cumples con lo tuyo, pero hay una parte de ti que ya no está ahí, una parte que se fue a algún rincón del alma esperando que alguien la llame por su nombre y la haga volver. Y es esa parte la que Dios vino a buscar hoy, esa parte que olvidaste pero Él no, esa parte que el mundo dañó y tú escondiste, esa parte que quiere salir pero tiene miedo de volver a confiar. Y es por eso que este mensaje no te rozó la piel, sino que te golpeó donde viven los recuerdos que no has sanado, esa sensación que no entiendes, ese cansancio que vuelves a sentir aunque hayas dormido, esa tristeza sin llanto, esa apatía disfrazada de rutina, esa desconexión espiritual que no puedes explicar con palabras. No son casualidad, no son rarezas emocionales ni caprichos mentales, son señales de que hay algo librándose en lo invisible, de que hay un desgaste en tu espíritu que no se cura con vacaciones ni con frases de ánimo, de que hay cadenas que han apretado tan despacio que no supiste cuándo empezaron a doler, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ti se está moviendo sin tu permiso, como si el alma hubiera reconocido una voz que no escuchaba hace años, una voz que no viene a señalar tu herida, sino a sacarte de ella antes de que se convierta en tu nombre. Y porque ya reconociste el cansancio que no tiene nombre y el hueco que no se llena con horas de sueño ni con conversaciones amables, ahora escucha con el alma lo que muchos prefieren evitar para no tener que tomar decisiones, porque lo que te sucede no es un capricho del ánimo, ni un simple ajuste químico, ni una mala racha que se llevará el viento por sí sola. Lo que te sucede es el síntoma de una grieta espiritual que ha quedado abierta por tiempo suficiente como para que por ahí se hayan filtrado voces que no te pertenecen, culpas que no son tuyas, miedos heredados, acuerdos secretos con la resignación, hábitos que parecen inocentes pero que en lo invisible funcionan como puertas. Y esas puertas, sin tu permiso consciente, han permitido la entrada de un desgaste que araña por dentro. Y por eso cuando intentas orar sientes que tus palabras rebotan. Y por eso cuando intentas cantar se te apaga la voz a la mitad. Y por eso cuando intentas creer algo te susurra que no vale la pena. Y no es que Dios te haya abandonado, es que tu alma ha sido asediada por una lógica de oscuridad que te quiere convencer de que vivir cansado es normal, que arrastrar cadenas es madurez, que callar lo que te duele es fortaleza, cuando en realidad es un pacto con la derrota firmado con silencios. Y ese pacto se renueva cada vez que repites, así soy yo, cada vez que justificas el miedo llamándolo prudencia, cada vez que te escondes del altar diciéndote que estás ocupado, cada vez que miras la palabra como si fuera poesía, y no como la espada viva que corta y sana y separa y enciende, y lo digo con amor pero con autoridad. Ese pacto hoy se rompe si tú lo decides, porque ahora sabes que no peleas contra aire, ahora sabes que peleas contra un sistema que roba. Y si el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, entonces lo que los últimos meses te han arrebatado no fue casualidad, fue un robo. Y todo robo espiritual se confronta con luz, con verdad, con voz, con la presencia a la que dejaste de habitar y empezaste a visitar de vez en cuando como quien saluda desde la puerta. No te culpes por no haberlo visto antes. El enemigo trabaja mejor cuando pasa desapercibido, cuando logra que llames estrés a lo que es opresión, que llames carácter a lo que es amargura sin sanar, que llames libertad a lo que es un hábito que te domina sin que tú lo admitas, que llames entretenimiento a lo que es distracción anestésica, y así, en pequeñas concesiones que parecen sin importancia, tu espíritu se fue quedando con hambre, tu oído se fue volviendo duro, tu sensibilidad se fue torciendo hasta confundir consuelo con anestesia, presencia con costumbre, guerra con rutina, y entonces llegó el día en que te miraste al espejo y dijiste, estoy cansado, pero no te preguntaste ¿de qué? Y hoy te lo digo con claridad para que puedas nombrarlo y al nombrarlo desarmarlo. Estás cansado de sostener una vida que no se sostiene con fuerza humana. Estás cansado de pelear con herramientas que no cortan. Estás cansado de esconder dolores que reclaman altar y no pantalla.
Estás cansado de vivir como huésped en la casa de Dios cuando fuiste llamado a habitar, y por eso, aunque el cuerpo funcione, el alma se siente extranjera. Y por eso, aunque los tuyos te amen, tú te sientes solo. Y por eso, aunque te rías, hay una parte de ti que no encuentra chiste en nada. Porque el problema no es la circunstancia, el problema es la grieta. Y mientras no cierres la grieta, todo se filtra. La paz, la esperanza, la claridad, el gozo, se te escapan por el mismo lugar. Quiero que mires con honestidad santa los orígenes posibles de esa grieta. No para señalarte, sino para desactivar la trampa. Tal vez comenzó con una herida que no supiste nombrar y que convertiste en bandera de identidad. Tal vez comenzó con una palabra que te dijeron y que dejaste morar en tu pecho como huésped de honor. Tal vez comenzó con una costumbre pequeña que finge inocencia, pero que abre ventanas a la noche. Tal vez comenzó con un pecado que justificaste porque todos lo hacen y que empezó a cobrarte a cuotas tu sensibilidad. Tal vez comenzó con un duelo no procesado, con una traición masticada a medias, con una culpa que no entregaste a la cruz, sino que guardaste en un bolsillo secreto para recordarte a ti mismo que no mereces demasiado. Tal vez comenzó con dudas que nunca llevaste a la palabra, sino a voces que no conocen tu nombre. Y así, de tal vez en tal vez, la grieta tomó forma. Y un día descubriste que tu oración ya no rompía techo, sino que solo recitaba frases aprendidas. Descubriste que el Salmo 91 dejó de ser escudo para ser adorno. Descubriste que la espada se oxidó por falta de uso. Y eso no te condena, eso te ubica. Porque si sabes dónde empezó, sabrás dónde clavar hoy la estaca de tu renuncia. Y si no sabes con exactitud, no importa, el Espíritu sí sabe. Y cuando digas, Señor, muéstrame la raíz, Él te va a llevar directo al epicentro. Porque no está jugando a esconderse, está buscando tu rendición sin máscara y tu sí sin negociación. Hay señales que te confirman que esto es más que cansancio, que esto es opresión espiritual, y al ponerles nombre, perderán ventaja. Por ejemplo, esa sensación persistente de inutilidad cuando te acercas a cosas santas, ese peso en el pecho justo cuando decides orar, esa distracción violenta que llega cada vez que abres la Biblia, ese impulso a aislarte de quienes pueden levantarte, ese apetito desordenado por lo que te apaga y esa desgana por lo que te enciende, ese ciclo repetido de prometerte cambios que mueren a los 3 días, esa incapacidad de disfrutar la presencia sin medir el tiempo, esa hiperactividad que esconde una incapacidad de estar quieto delante de Dios, esa culpa nebulosa que no te lleva al arrepentimiento sino a esconderte, esa voz que te dice que eres caso perdido, que para ti no es, que ya probaste todo, que no lo vas a lograr. Esa voz tiene firma, no es la de tu padre, y si no es la del padre, entonces no merece casa en tu pecho, porque el diagnóstico no lo dicta quien te acusa, sino quien te creó. Y el que te creó no firma con condena, firma con verdad que libera, con disciplina que restaura, con amor que corrige para construir, y hoy su diagnóstico es claro. Hay una brecha en tu alma que necesita ser cerrada con presencia, con palabra viva, con obediencia práctica, con decisiones que parecen pequeñas, pero que en el mundo espiritual son martillazos sobre el candado. No te quedes atrapado en el análisis infinito, ni te instales en la autopsia de tu dolor. El diagnóstico que hoy te doy es para moverte, no para sentarte encima de él. Te digo que es espiritual para que lo pelees con armas espirituales. Te digo que es opresión para que dejes de atacarlo con distracciones. Te digo que hay puertas abiertas para que las cierres y no para que las midas. Te digo que hay cadenas para que oigas el sonido del metal rompiéndose y no para que te acostumbres al tintineo. Te digo que es un ladrón para que llames al dueño. Te digo que la grieta existe para que invites al arquitecto. Te digo que tu hambre no es por entretenimiento, sino por presencia. Y si te sientes pequeño ante todo esto, tiembla si quieres, pero no retrocedas. Porque no se te está pidiendo que salves tu alma, se te está pidiendo que la entregues. No se te está pidiendo que seas fuerte, se te está pidiendo que te rindas. No se te está pidiendo que inventes una estrategia, se te está pidiendo que obedezcas una voz. Y esa voz te viene diciendo desde hace rato: vuelve a habitar, deja de visitar, vuelve a la sombra, deja de correr desprotegido, vuelve a abrir la Biblia en voz alta, deja de negociar con lo que te apaga. Vuelve al secreto,
deja la vitrina, vuelve a la mesa del Padre, deja el patio. Y porque este es un diagnóstico con propósito y no un veredicto de derrota, quiero que recibas lo que se está gestando mientras lees. El Espíritu ya está señalando con ternura y con precisión los lugares que debes entregar. El Espíritu ya está trayendo a memoria escenas que creías superadas para sanarlas en serio. El Espíritu ya está rompiendo hábitos que te dijeron que eran tu personalidad, pero que en realidad eran tu prisión. El Espíritu ya está apagando voces que se habían vuelto tus consejeras fieles. El Espíritu ya está soplando sobre brasas que apenas humeaban y que hoy van a volver a encenderse. Y ese soplo no depende de tu mérito, depende de su amor. Y ese amor no se gana, se recibe. Y al recibirlo, la grieta se empieza a sellar. Y al sellarse, la paz deja de escaparse por rendijas. Y cuando la paz se queda, el ladrón se queda sin herramientas, porque no hay herramienta más poderosa del enemigo que un corazón sin paz. Y no hay respuesta más poderosa del cielo que un corazón rendido que decide habitar bajo el abrigo del Altísimo, aun cuando no entiende todo. Y por eso este diagnóstico es una buena noticia disfrazada de confrontación, porque te anuncia que lo que te estaba drenando tiene nombre, y lo que tiene nombre puede ser echado fuera por aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Ahora, sin cortar la corriente de lo que estás sintiendo, voy a llevarte a lo que sigue, porque un diagnóstico sin advertencia se olvida y un diagnóstico con advertencia se convierte en decisión. Y la decisión que está delante de ti define cómo atravesarás lo que viene. Así que prepara el corazón, porque vamos a hablar de lo que está en juego si ignoras la grieta, y también de la cobertura que te espera si eliges habitar. Y lo haremos con la urgencia de quien te ama y no quiere verte perder lo que fuiste llamado a vivir. Llegados a este punto, no basta con entender que hay una grieta, porque lo que no atiendes te define en silencio y lo que postergas termina escribiendo sobre tu historia con una tinta que no elegiste. Así que voy a hablarte como quien advierte a un amigo delante de un puente que cruje con cada paso, porque ignorar lo que el Espíritu te mostró no se queda en una sensación rara de domingo, sino que se traduce en pérdidas que parecen pequeñas hasta que, de pronto, te das cuenta de que ya no recuerdas cómo se sentía estar en paz. Y ese olvido es el triunfo del enemigo, que prefiere verte funcional pero apagado antes que débil pero rendido. Por eso, si hoy cierras los ojos ante la grieta, mañana descubrirás que tus decisiones empiezan a tener sabor a prisa, tus relaciones se vuelven negociaciones sin ternura, tus noches adoptan el lenguaje del insomnio y tus mañanas se despiertan sin canción, y quizá nadie lo note en el tono de tu voz, pero tu casa lo sentirá en la atmósfera, porque el corazón es la puerta de entrada del hogar, y cuando el corazón vive desprotegido, lo que late adentro termina respirándose afuera, y esa es la estrategia más vieja del ladrón. Que normalices el aire pesado hasta creer que siempre fue así, que acostumbres a tus hijos a un clima sin oración, que te acostumbres al luego lo hago, que vuelvas la Biblia un objeto mudo sobre la mesa, que cambies el altar por pantallas, que la paz se vuelva recuerdo y el recuerdo mito. Y cuando eso pasa, la pérdida ya no es un objeto sino un ambiente. No es un asunto teórico, es terriblemente concreto, porque cuando la grieta se queda abierta, el propósito empieza a desplazarse apenas unos milímetros por día, y el desplazamiento de milímetros en meses te deja en un paisaje que ya no reconoces, y en ese paisaje la voz de Dios te parece lejana no porque Él se retiró, sino porque tu oído se endureció con una capa de polvo acumulado, y ese polvo tiene nombres cotidianos, enojos no confesados, palabras hirientes que quedaron sin pedir perdón, preocupaciones que se vistieron de prudencia para quedarse, entretenimiento que ocupó el lugar del descanso, y así, sin dramas visibles, la voluntad se rinde a lo que suena más fuerte. El tengo que sustituye al quiero estar con él, y el no me alcanza el tiempo se convierte en decreto. Y cuando decretas rutina sobre altar, el cielo queda sin llave en tu agenda. Y aquí hay una advertencia que corre con amor pero con urgencia. Porque la Escritura no juega cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que por eso hay que velar y estar sobrios. Y sobriedad es alma despierta, porque si no velas, el rugido no asusta, acaricia. Y lo que acaricia a la carne termina devorando al espíritu.
Y cuando al espíritu le falta pan, la mente se vuelve fábrica de escenarios catastróficos y el cuerpo se convierte en tablero de ajedrez para dolores sin nombre. Ignorar el llamado a habitar te pone bajo el clima del azar. Y bajo ese clima, la familia resiente primero lo que tú normalizaste, porque tu atmósfera se hereda como un idioma. Y si el idioma de la casa deja de ser fe y se vuelve ironía, si deja de ser gratitud y se vuelve queja, si deja de ser bendición y se vuelve juicio, entonces el adversario gana el derecho de residencia emocional y empieza a pagar la renta con fragmentos de esperanza, con críticas que suenan inteligentes pero envenenan, con silencios prolongados que parecen prudentes pero enfrían. Y a ese enfriamiento la Biblia lo llama amor que se enfría. Y cuando el amor se enfría, la compasión desaparece. Y cuando la compasión desaparece, la dureza se viste de verdad. Y cuando la dureza manda, los corazones empiezan a levantarse como murallas, y las murallas impiden que el río del Espíritu recorra la casa, y al no haber río, todo se seca aunque la estructura se mantenga. Es la misma lógica del hombre que construyó sobre arena. La fachada quedaba bien en la foto hasta que llegaron lluvia, viento y ríos. Y lo que no tenía fundamento cayó con estruendo, porque la obediencia no era decoración sino cimiento. Y si hoy sabes que hay grieta y eliges no obedecer, estás construyendo más metros sobre arena, y cada metro nuevo te sacará más caro cuando llegue la tormenta. Y la tormenta no pide cita, simplemente llega. Tampoco juegues con la idea de que el cuerpo aguanta lo que el alma no entrega, porque las consecuencias de la omisión espiritual suelen descender al cuerpo por la escalera de la ansiedad, y del cuello del alma al pecho del cuerpo. El viaje es corto, por eso aparecen tensiones que no se explican, dolores que no se ubican, respiraciones que se encogen, miradas que se apagan. Y aunque honramos la medicina y usamos los medios sabios, no confundas analgésicos con altar, porque lo que es raíz espiritual no se arranca con pinzas emocionales, se renuncia con la boca, se exponen las tinieblas a la luz de la palabra, se cierra la puerta con decisiones concretas que la gracia hace posibles. Y si no lo haces, si sigues llamando estrés a lo que ya identificaste como brecha, en algún momento la culpa se aliará con la vergüenza para aislarte, y el aislamiento es terreno fértil para la mentira que susurra: no cambiaste nada, Dios ya se cansó de ti, esto no es para ti. Y ese susurro, si no lo confrontas, se vuelve la voz que firma tus días. Y un día despiertas y la obediencia te parece excesiva, la santidad un concepto pasado, la oración una pérdida de tiempo, y la Biblia, literatura de apoyo. Y en ese punto no perdiste solo sensibilidad, perdiste dirección. Y sin dirección el alma camina en círculos que desgastan y no llevan a casa. Hay otro costo que casi nadie menciona. Cuando tu oído se tapa, tu discernimiento se nubla y empiezas a llamar puertas abiertas a lo que en realidad son trampas. Y en nombre de oportunidades, abrazas yugos desiguales, compromisos que te alejan, alianzas que te drenan. Y el drenaje continuo te deja sin hígado espiritual para filtrar, de modo que todo entra, lo sano y lo tóxico, y al no filtrar, el corazón se contamina, y Proverbios dice que del corazón mana la vida, así que la contaminación no se queda encerrada, se convierte en fuente amarga que riega conversaciones, decisiones, planes, y lo que plantas amargo no florece dulce, y lo amargo, si no se entrega, se hereda, y no me refiero a maldiciones mágicas, me refiero a patrones que replican tu atmósfera, modelos de respuesta, estilos de amar, modos de orar, prioridades. Y cuando tomas conciencia de que estás multiplicando tu clima interior, la advertencia deja de sonar amenazante para convertirse en misericordia, porque el Padre no señala para humillar, señala para salvarte a ti y a los tuyos de un ciclo que no fue diseñado para ustedes. Ahora presta atención a esta arista que duele pero cura, porque hay consecuencias que no son rayos del cielo, sino cosechas de decisiones pequeñas. Y Santiago lo desnuda cuando explica que la concupiscencia concibe, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y esa muerte puede ser la de la alegría en una casa donde ya nadie se ríe, la de la confianza en un matrimonio donde ya nadie se mira, la de la esperanza en un adolescente que ya no sueña porque el lenguaje de su hogar fue el cinismo, la de la comunión en una iglesia que dejó de orar y se dedicó a opinar, la de la pureza de un corazón
que por no cerrar la brecha, permitió que el aceite se agotara. Y cuando el aceite se agota, las lámparas se vuelven lámparas apagadas que simulan devoción, pero no alumbran camino. Y donde no hay luz, tropiezas con cosas que habrías evitado si el cuarto estuviera encendido. Por eso Jesús insiste en velar. Por eso Pablo grita: despierta tú que duermes. Por eso Pedro pide sobriedad, porque el sueño espiritual no es descanso, es vulnerabilidad adornada. Sería injusto advertirte sin recordarte que esta advertencia es también una puerta, porque el mismo Dios que te dice: no endurezcas el corazón, te ofrece refugio real y no metafórico. Te ofrece sombra cuando el sol quema, escudo cuando las flechas vuelan, verdad que hace de adarga, y esa protección no funciona a distancia, funciona en la cercanía de quien habita. Por eso la urgencia no es haz más, la urgencia es vuelve a casa, porque fuera de casa la noche es larga y el ladrón conoce los callejones, pero dentro, bajo alas, la noche tiene nombre de reposo y el enemigo no atraviesa el muro de una promesa ocupada. Y digo ocupada porque las promesas se habitan con fe y con obediencia, no con ideas bonitas. Y si hoy eliges quedarte sentado frente a la grieta, la tormenta te encontrará sin cimiento. Pero si hoy eliges responder, aunque sea con un susurro tembloroso, la misma tormenta revelará que estabas sobre roca y la casa resistirá. Y resistir no es apenas sobrevivir. Resistir es permanecer con canción durante el viento, con pan durante la lluvia, con lámpara en la oscuridad. Y esa permanencia cambia generaciones. Todo este trazo de consecuencias no busca aplastarte, busca despertarte para que entres al único lugar donde el desgaste pierde derechos. Y para que lleguemos ahí necesito que tomes aire, porque lo que viene no es un quizá, es un así dice el Señor, escrito desde siempre a tu favor. Y no lo presentaré como teoría, lo presentaré como cobertura disponible ahora. Porque si la grieta fue desenmascarada y la advertencia fue escuchada, la puerta de la promesa ya está entreabierta. Y si la empujas con fe, la casa entera respirará otro aire. Así que avanzamos sin demora hacia la respuesta que Dios dejó plantada en su palabra para tiempos como este. Y al cruzar ese umbral comprenderás por qué el título de este mensaje no exagera cuando dice que hay una palabra que rompe cadenas ocultas este 2025. Tomemos la puerta que acaba de abrirse y crucémosla sin titubeos, porque una advertencia sin promesa es un desierto sin pozo, y la Escritura no te deja en medio del polvo, te conduce hasta la sombra fresca donde el alma vuelve a respirar. Por eso te pongo la llave en la mano y te la cierro con firmeza en los dedos para que no la sueltes, porque Dios no te habló de grietas para humillarte, sino para conducirte a su cobertura viva, esa que no es metáfora ni consuelo barato, sino realidad espiritual operando en tu favor cuando eliges habitar en vez de visitar. Y esto no te lo digo como teoría, sino como decreto eterno que ya está escrito y que hoy se te revela con una precisión que corta y sana al mismo tiempo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y detente aquí y déjalo entrar, porque no se trata de recitarlo como amuleto, se trata de asumirlo como dirección de residencia, de pasar tu domicilio del miedo al abrigo, de dejar la intemperie interior y mudarte a la sombra que no se evapora con el mediodía. Y cuando la palabra dice habita, te está exigiendo relación y no visita esporádica, permanencia y no emoción de temporada, mesa y no pasillo, ritmo y no impulso. Y en ese ritmo, la promesa se enciende por capas, una capa de cobertura que apaga flechas invisibles, otra capa de verdad que funciona como armadura, otra capa de seguridad que reconfigura tu noche. Y mientras lo abrazas, te descubres caminando en un clima que no depende del pronóstico, porque el que vive bajo alas no pide permiso al viento para adorar. Para que no pienses que es un salmo aislado, te arrimo otra piedra al muro y la encajo junto a la primera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí hay una ingeniería espiritual
que atraviesa tu diagnóstico sin discutirlo y te ofrece intercambio en lugar de regaño, porque no te pide que produzcas descanso, te manda a hallarlo. Y el descanso no se fabrica, se encuentra en la persona del Hijo. Y cuando el Hijo te ofrece su yugo fácil y su carga ligera, te está proponiendo pacto de dirección y obediencia. Porque el yugo no es hamaca, es guía. Y bajo esa guía, lo que te agotaba pierde derecho, porque ya no conduces tú. Y donde el cansancio era identidad, te visten con mansedumbre que no se quiebra. Y ese descanso no es sueño de 8 horas, es reposo del alma bajo gobierno del Maestro. Y se te nota en la mirada, en el tono, en el modo, en la casa y en los caminos, porque quien va unido a Cristo deja de arrastrar cadenas que Él ya cargó en la cruz y empieza a caminar con pasos que no tintinean. Y si todavía dudas de que Dios no juega a esconder su medicina, te pongo delante el bisturí más preciso del cielo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo cual significa que no estás enfrentando tu grieta con ideas bonitas, la estás enfrentando con herramienta quirúrgica capaz de entrar donde ningún consejo social entra, separando lo que es alma de lo que es espíritu, revelando intenciones, desarticulando nudos, secando la raíz de la mentira, deteniendo la hemorragia secreta. Y todo eso ocurre no porque tú entiendas cada detalle, ocurre porque la palabra entra como espada y sale como medicina, entra cortando lo muerto y sale encendiendo lo vivo, entra exponiendo lo que escondías y sale cubriendo con verdad donde antes reinaba la excusa. Para que el enemigo no te acuse con el pasado, te amarro otra promesa al corazón como venda que no se despega. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y no aceptes que esto quede en marco bonito, porque lo que aquí se te entrega es un proceso completo. Perdón que limpia el historial para romper la vergüenza heredada. Sanidad que no se limita a lo físico, sino que recorre dolencias invisibles y las llama por su nombre. Rescate que te saca de pozos en los que te acostumbraste a vivir. Coronación que te devuelve dignidad cuando creías que la habías perdido. Y saciedad que cambia el idioma de tu boca para que dejes de pronunciar derrota crónica. Y como si fuera poco, te renueva el vigor para que no solo resistas, sino que remontes. Y remonta el que tiene viento bajo las alas, y las alas crecen al calor del abrigo. Y para deshacer el discurso de miedo que te madruga, te lanzo la voz firme del Padre que atraviesa siglos para pararse hoy frente a ti y decir: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si esa repetición de siempre te hiere la incredulidad, es porque toca el punto exacto donde te sentiste desatendido. Pero el siempre no es exageración, es carácter, es promesa tatuada en el nombre del que no miente. Y cuando esa diestra te sostiene, la caída prevista por el enemigo se convierte en testimonio. La grieta mapeada para tu derrota se sella delante de tus ojos. Y tú, el mismo que hace unas páginas describía cansancio sin nombre, empiezas a registrar descansos que no sabías que existían. Y el descanso se vuelve plataforma para obedecer sin oxígeno prestado. Y al obedecer te descubres caminando en obras preparadas de antemano. Y cuando caminas en obras preparadas, el desgaste pierde agenda porque tu agenda ya está tomada por la voluntad buena, agradable y perfecta. Como sello final de esta capa de promesa, quiero que recibas un golpe de luz que reescribe tu 2025 desde adentro. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no dejes que la familiaridad te robe la dinamita, porque aquí se confrontan 2 agendas que pelean por la tuya. Y elegir permanecer pasivo te deja expuesto a la agenda del ladrón, pero elegir habitar te instala en la agenda de Cristo. Y la palabra abundancia no se reduce a cuentas ni a brillo. Abundancia aquí es vida que rebalsa en paz, en gozo sobrio, en propósito que sostiene, en relaciones que sanan, en noches que reposan, en decisiones con discernimiento, en casa con altar, en trabajo con integridad,
en mente con silencio que canta, en cuerpo que respira hondo, en espíritu que discierne antes de tropezar. Y esa abundancia no se compra ni se negocia, se recibe por fe y se protege por obediencia, se alimenta con palabra en voz alta y se preserva bajo las alas del Altísimo. Y si preguntas cómo puedes estar seguro de que esta promesa no es para otro, mira a la cruz donde toda acusación se clavó para que tú recibieras acceso. Mira al sepulcro vacío que garantiza que la muerte que te rondaba no tiene la última palabra. Mira a la mesa preparada en presencia de tus angustiadores, que anuncia provisión aunque el ambiente ruja. Y escucha al buen pastor que llama por tu nombre, porque no convoca masas sin rostro. Convoca hijos con historia y cicatrices que Él mismo sabe vendar. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y si estás quebrantado, no te excluye, te incluye. Si estás herido, no te descarta, te acerca. Si estás cansado, no te juzga, te yuga a su descanso. Y allí, en esa cercanía de alas y voz, la promesa deja de ser letras y se vuelve clima. Deja de ser discurso y se vuelve casa. Deja de ser teoría y se vuelve práctica sagrada de cada día. Por eso ahora que la promesa está luminosa delante de ti, voy a conducirte hacia la carne y hueso de esta verdad, en una historia que te permita oler el milagro y tocar el borde del manto, porque la palabra se honra también contando lo que ya hizo en otros para alimentar tu fe en lo que está por hacer contigo. Conviene que veas con ojos de carne lo que la promesa hace cuando encuentra un corazón rendido, porque las historias encarnan la verdad como ningún argumento. Y por eso te acerco a la madrugada húmeda de una casa en Lima, donde Ana, maestra de primaria con manos que olían a tiza y una sonrisa que había aprendido a funcionar en automático, sostenía una libreta gastada y una taza fría sobre la mesa, mientras el reloj cruzaba las 2 de la mañana y el pecho le martillaba con ese ritmo irregular que los médicos llamaron ansiedad, y que ella bautizó, sin saberlo, voy a acostumbrarme. Y allí mismo, después de meses en los que la noche le quedaba grande y el insomnio le cerraba la garganta, recordó lo que había escuchado una tarde en un transporte atestado, una frase que se le pegó al alma como si hubiera sido escrita con su nombre: no visites, habita. Y al recordarla sintió vergüenza, no por su debilidad, sino por haberse vuelto turista de altar, y entonces hizo algo que no hacía desde la universidad. Abrió la Biblia de papel que llevaba años decorando su estante y la dejó caer en el Salmo 91, no para tomar una foto ni para poner un versículo en su estado, sino para leer despacio como quien mastica un pan que no quiere que se acabe, y leyó en voz baja: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y lo repitió como quien aprende de nuevo a pronunciar su nombre, y al repetirlo no apareció una emoción espectacular, ni un rayo que partiera la mesa. Apareció una quietud que primero fue tímida y luego se volvió suelo. Y esa quietud, que a cualquiera le parecería poca cosa, a Ana le supo a milagro porque la noche se había vuelto su enemiga, y esa noche, por primera vez en meses, el enemigo de la noche encontró una lámpara prendida. No se quedó ahí, tomó un cuaderno, escribió la fecha, copió el versículo completo, lo dijo en voz alta 3 veces como quien delimita territorio, y luego cerró los ojos y habló con palabras torpes: Señor, me mudo, no quiero visitar más, aquí está mi miedo, aquí está mi pulso, aquí está mi cuarto, habítalo. Y al día siguiente repitió el gesto, y al otro también, y una semana más tarde su cuerpo intentó repetir el hábito de la angustia a la misma hora, pero se encontró con la palabra ya instalada en el cuarto, y el corazón, que había aprendido a acelerarse por cualquier sombra, tropezó con una sombra más grande, la del Omnipotente, y empezó a desaprender. En paralelo, Ana confesó con una amiga de su congregación un resentimiento antiguo que había oxidado su oración sin que lo supiera. Pidió perdón a su hermana, con la que llevaba meses rechazando llamadas. Dejó un programa nocturno que le llenaba la cabeza de ruido. Cambió 30 minutos de desplazamiento por 30 minutos de lectura en voz alta. Y no hubo magia, hubo obediencia. 3 meses después, notó que los domingos ya no se le hacían largos, que la tarde no tenía sabor a vacío, que podía reír de un chiste simple sin sentir que su risa era de plástico, que hacer silencio frente a Dios ya no le resultaba insoportable. Y cuando se atrevió a soñar con volver a enseñar con gozo, vino el ataque final.
Una semana negra de temblores y pensamientos intrusivos que la empujaron al borde, pero esa vez no llamó a la noche enemiga, la llamó campo de prueba y abrió Hebreos 4:12, lo leyó en voz audible. Tu palabra es viva y eficaz y hoy entra hasta el tuétano de este miedo, y la espada hizo lo que hace, cortó, y en el corte brotó una memoria escondida de una humillación en su primer trabajo. La expuso delante de Cristo, la perdonó, y el pulso que había aprendido a mandar en la madrugada se rindió ante una mano más firme. No te digo que dejó de sentir, te digo que empezó a gobernar desde la sombra, y meses después, cuando su madre enfermó y la familia entró en pánico, fue ella quien, con la voz que antes temblaba, leyó el Salmo 91 junto a la cama del hospital y la habitación se volvió menos pesada y los que entraban decían sin entender, aquí se respira distinto, porque una mujer decidió dejar de visitar y empezó a habitar. Y cuando alguien habita, el clima cambia y las cadenas que no hacen ruido comienzan a sonar al romperse. Para no quedarnos en una sola orilla, te llevo a Monterrey, donde Daniel, técnico de refrigeración que solía regresar a casa con el mono impregnado de grasa y silencio, había aprendido a callar lo insoportable con juegos en el celular y cerveza barata. Y no porque fuera un hombre malo, sino porque nunca le enseñaron otra forma de hablar con su dolor. Y una noche de calor imposible, cuando el techo parecía descender sobre la sala y el ventilador repartía aire caliente, su esposa puso en el televisor una prédica que él no quiso oír, pero la frase, la palabra hablada no es superstición, es espada desenvainada, le cayó como chispa. No por teología, por intuición, y sin saber bien por qué, se levantó del sillón, apagó el celular, buscó la aplicación de la Biblia y leyó en voz alta Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en cuanto la palabra ladrón salió de su boca, algo hizo clic, porque entendió sin cursos que lo que le había sido quitado en los últimos años no era simplemente mala suerte, ni así es la vida. Era robo, y un robo se denuncia ante el dueño. Así que, con torpeza hermosa, dijo: Señor, vengo a denunciar lo robado, mi paz, mi risa con mis hijos, mis noches sin miedo, mi paciencia con mi esposa, mi deseo de leerte, mi ánimo para ir a la iglesia. Vengo a denunciar al ladrón y a refugiarme contigo. Y esa noche nadie aplaudió ni se oyeron trompetas, pero al día siguiente decidió una cosa pequeña y gigantesca. Cambió la última hora de pantalla por la última hora de Salmo 91 en voz alta en la sala, solo, con la luz tenue, y durante una semana nada cambió salvo su fidelidad. Pero a la octava noche, cuando el antiguo impulso de prender el televisor para anestesiarlo todo llegó como un reflejo, la voz de la palabra ya estaba haciendo hogar y él por primera vez prefirió escucharla. Y en esa preferencia mínima se parió una batalla ganada. Y al mes siguiente hizo algo que le parecía imposible. Se apuntó a un ayuno de una comida a la semana, no para ganar puntos, sino para decirle a su cuerpo, no mandas. Y en ese espacio vacío, la oración empezó a sonar diferente. Primero con frases cortas y torpes, luego con párrafos que él mismo se sorprendía de pronunciar, y en medio de ese proceso, el trabajo se puso cuesta arriba y un cliente lo insultó de manera humillante. Y lo que históricamente habría terminado en respuesta violenta, terminó con Daniel sentado dentro de su automóvil, recitando Hebreos 4:12 y diciendo: discierne mis intenciones, corta donde tengas que cortar, pero no me dejes volver atrás. Y la sangre que había aprendido a hervir se mantuvo en su cauce. Y al llegar a casa, en lugar de romper un plato, abrazó a su esposa y pidió perdón por los años en los que había estado presente en cuerpo y ausente en espíritu. Y esa noche, cuando su hijo de 8 años le pidió que oraran y él no supo qué decir, el niño, que había estado escuchando el Salmo 91 en la sala durante un mes, lo guió: papá, digámoslo de las alas. Y los dos, con manos torpes y risas llorosas, declararon: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y las alas, que son metáfora viva y cobijo real, cubrieron un hogar que hasta entonces había dormido a la intemperie emocional. Si te preguntas por qué estas escenas, además de conmover, importan para tu propia batalla, entiende que en ambos casos,
El cambio no llegó como destello casual, sino como fruto de decisiones pequeñas sostenidas bajo una promesa grande. Y de eso se trata la medicina del cielo, no de pasar lista religiosa, sino de habitar con consistencia hasta que la atmósfera interior cambie de dueño. Y por eso, para que no se te escape entre los dedos lo que ya estás sintiendo, voy a conducirte ahora mismo a lo práctico que corta cadenas sin espectáculo, a lo concreto que cierra grietas sin discursos, a lo sencillo que el infierno detesta porque lo desarma. Y lo voy a hacer en un mapa breve que puedas recordar mañana cuando la voz del ladrón intente recuperar terreno, porque la promesa se honra caminándola y hoy te voy a mostrar cómo se camina. Si lo que oíste en las historias ya encendió una brasa debajo de tus costillas, entonces aprovechemos el calor para forjar el hierro en una sola pieza de obediencia que no se doblará con la primera ráfaga y que puede sostener tu 2025 completo bajo otra atmósfera, porque lo que funciona en la vida del vecino no se transfiere por ósmosis, sino por decisión. Por eso, ahora mismo vas a elegir un camino concreto que cierra la grieta y planta bandera sobre tu casa. Y ese camino no necesita 10 escalones inalcanzables, sino 3 movimientos profundos que, repetidos con fidelidad, reescriben costumbres, cambian el clima y le quitan al enemigo su terreno favorito, que es tu indecisión. De modo que escucha con todo el cuerpo, porque esto no es teoría, es mapa de ruta, y comienza con un acto de ruptura que pasa por tu boca y desemboca en tu agenda. Así que toma aire, fija la mirada donde nadie te distraiga y deja que cada verbo se convierta en acción mientras lo recibes. El primer movimiento es renunciar y mudarte en el mismo acto. No se trata de decir voy a intentarlo, sino de declarar con la boca que cancelas la ciudadanía del miedo, de la resignación y de la voz del ladrón, y a continuación cambiar de domicilio espiritual hacia la sombra del Altísimo, como quien firma contrato y cambia las llaves de la puerta. Esto se hace con palabras específicas y con horario sagrado, porque el Espíritu entiende el lenguaje de la fe pronunciada y el tiempo protegido. De modo que hoy mismo, antes de dormir, vas a abrir la palabra en el Salmo 91 y vas a leerlo en voz alta entero como quien delimita territorio, pero no lo harás como amuleto, sino como mudanza. Dirás sin vergüenza: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y al decirlo le comunicas al cielo y a tu propia alma que la confianza cambia de dueño y que tu habitación ya no es la intemperie sino el abrigo. Y al terminar la lectura vas a pronunciar la denuncia oficial del robo, porque Jesús lo describió sin metáforas en Juan 10:10, cuando reveló que el ladrón llega para hurtar, matar y destruir. Por lo que declararás con voz clara: Señor, en tu presencia denuncio lo robado y recibo tu vida en abundancia. Y cerrarás el acto fijando un horario diario que no se negocie, 15 o 20 minutos al comienzo o al final del día, donde la casa entera sabrá que ese tiempo no se toca. Y si fallas en un día, no te hundes en culpa, sino que retomas al siguiente, porque la mudanza no se invalida por una caja abierta, se completa cuando te instalas. Y ese instalarte es volver al Salmo 91 una y otra vez, hasta que la sombra se vuelva clima y el clima se vuelva hábito. Y cuando los pensamientos nocturnos vuelvan a acechar, no discutirás con ellos, simplemente devolverás la lectura en voz alta, porque la espada responde mejor que los argumentos. El segundo movimiento es clavar la palabra como bisturí en el lugar donde la grieta sangra. Y eso no se logra con silencios mentales, sino con voz que desenvaina. Por eso establecerás una liturgia breve y poderosa que consista en abrir Hebreos 4:12 al menos una vez al día y leerlo declarativamente sobre tu mente, sobre tu historia y sobre tu cuerpo, diciendo con intención: tu palabra es viva y eficaz, y ahora mismo penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne mis pensamientos y mis intenciones. Y al pronunciarlo permitirás que el espíritu te muestre lo que necesita ser cortado: un hábito, una frase heredada, una alianza con la amargura, un entretenimiento que apaga. Y cuando algo salga a la luz, no te justificarás. Lo entregarás en voz alta y lo reemplazarás por un versículo que ocupará ese espacio desalojado, porque las casas barridas pero vacías invitan huéspedes peores. Y aquí no estamos haciendo limpieza cosmética, sino sustitución de fundamento,
Por eso cada descubrimiento irá acompañado de un versículo semilla plantado en tu boca y repetido en momentos específicos. Por ejemplo, al subir al transporte, al encender la computadora, al acostarte, y si dices, no tengo memoria para tanto, entonces escribe el versículo en una tarjeta, pégalo en la puerta o en la pantalla y léelo como quien se medica puntualmente, porque este bisturí no es un arma que te hiere, es una cirugía que te devuelve sensibilidad, de manera que en pocas semanas empezarás a notar que el impulso de vicio, de aislamiento o de respuesta áspera pierde filo cuando la espada está bañada en tu interior. Y si un día te ves cayendo en lo mismo, no te declares inválido. Vuelve a abrir la escritura, lee, confiesa, reemplaza, respira, repite, que las raíces profundas no se arrancan a tirones de culpa, sino con constancia de verdad. El tercer movimiento es consagrar una práctica de hambre ordenada para que tu cuerpo aprenda quién manda y tu alma recupere el aliento. Esto significa que vas a reservar una comida semanal para ayunar con propósito, no como demostración ascética, sino como alineamiento. Y ese espacio lo llenarás de palabra y oración guiada, de preferencia en soledad sobria, sin pantalla, con una libreta donde anotarás 3 cosas cada semana: qué renuncio, qué recibo y qué obedezco. Y dentro de esa hora escribirás el Salmo 91 con tu mano una vez por semana durante un mes, para que la promesa no solo pase por tus ojos y tu oído, sino por tu músculo y tu memoria táctil. Y cerrarás la hora volviendo a Juan 10:10 para proclamar la agenda correcta sobre tu casa, declarando en voz plena: se cancela todo hurto, muerte y destrucción, y se establece la vida abundante de Cristo en esta habitación. Y a partir de esa consagración podrás tomar decisiones prácticas que sellan puertas, quizá desinstalar aplicaciones que alimentan la noche, tal vez pedir perdón a quien sostenía una deuda en tu interior, quizá volver a congregarte con humildad y sin cinismo. Y en cada una de esas decisiones, el ayuno actuará como combustible limpio que te permite obedecer sin depender de estados de ánimo, porque el hambre ordenada entrena los afectos para preferir lo que da vida, y cuando el cuerpo aprende que no manda, el alma deja de ser rehén de impulsos y el espíritu dirige con mansedumbre firme, y eso es libertad operativa más que sentimiento pasajero, por lo que al cabo de 3 o 4 semanas, la atmósfera empezará a mostrar que la casa está habitada, no visitada, y los viejos disparadores encontrarán muros donde antes había puertas abiertas. Con estos 3 movimientos la grieta pierde su argumento y la cadena ya no encuentra dónde sujetarse, porque la denuncia del robo despoja al enemigo de su pretensión de normalidad. La espada de la palabra corta la raíz que alimentaba los ciclos, y el ayuno con oración levanta un cerco de obediencias que el infierno no traspasa. Y no se trata de perfección, sino de perseverancia. Así que no midas tu avance por emociones impresionantes, sino por microactos de fidelidad que suman. El libro abierto cuando antes estaba cerrado, la oración pronunciada cuando antes era pospuesta, el perdón otorgado cuando antes se acumulaba agrio, el descanso real cuando antes la noche era un campo minado. Y cuando te preguntes si todo esto es suficiente para cumplir lo que promete el título, recuerda que no estás apoyándote en tu fuerza, sino en promesas que ya fueron cumplidas en Cristo y que ahora se aplican a tu historia mediante la fe expresada en práctica. De modo que lo siguiente que haré será subir la tensión espiritual de tu decisión hasta el punto en que se convierta en acto irrevocable. Porque en toda transformación real hay un minuto de no retorno donde el corazón entiende que esta vez no vuelve atrás. Y ese minuto puede ser hoy. Permíteme conducirte de la mano hacia una conversación que no es teatro ni ceremonia, sino respiración del alma. Y mientras te guío, no te quedes callado en tu interior, porque la fe se enciende cuando la boca la nombra. Así que allí donde estés, con el ruido que haya alrededor, o con el silencio que te acompaña, abre un pequeño espacio de reverencia y repite conmigo sin apresurarte: Padre Santo, vengo tal como estoy, sin disfraces ni defensas. Traigo mi historia con sus grietas y con sus intentos fallidos de sanarme a mí mismo. Traigo el cansancio que me volvió áspero y la vergüenza que me volvió mudo. Traigo las puertas que dejé abiertas por ignorancia o por capricho y las coloco delante de tu trono. Hoy me paro bajo el nombre de Jesús y declaro que tu palabra es viva y eficaz y entra en este momento hasta partir mi alma y mi espíritu.
mis coyunturas y mis tuétanos. Discierne mis pensamientos y mis intenciones. Corta lo que no plantaste y despierta lo que sembraste desde el principio, Señor Jesús. Suelto la necesidad de entenderlo todo y abrazo la necesidad de obedecerte ahora mismo. Renuncio con mi boca a la voz del ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, y recibo la vida abundante que tú anunciaste sobre los que creen. Renuncio a la resignación que llamé prudencia. Renuncio al cinismo que llamé madurez. Renuncio al entretenimiento que anestesió mi hambre. Renuncio a la amargura que se disfrazó de carácter. Renuncio a la culpa que no te entregué y que me mantuvo escondido. Renuncio al hábito que ocupa el lugar de tu presencia. Renuncio al aislamiento que me alejó de quienes podían sostenerme. Renuncio a toda palabra proferida contra mí que yo mismo adopté como identidad. Y ahora declaro que tu voz es la que define mi nombre. Tu cruz es la que borra mi expediente y tu sangre es la que cancela toda acta de acusación. Padre, me mudo. Hoy hago traslado de domicilio espiritual. Dejo la intemperie del miedo y me instalo bajo el abrigo del Altísimo. Declaro con mi boca y con mis huesos, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Tu verdad es mi escudo y mi adarga. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque tú eres mi habitación y en tu sombra reposa mi vida. No lo conviertas en un murmullo lejano. Deja que el pecho se llene y vuelve a declarar conmigo, aunque te tiemble un poco la voz. Espíritu Santo, ven sobre mí con tu mansedumbre poderosa. Apaga la tormenta que yo alimenté con mis acuerdos torcidos y enciende el fuego que yo mismo descuidé por distracción. Haz memoria en mí de lo que debo entregar en este instante y lo entrego. Te entrego el rencor antiguo que oxida mis oraciones. Te entrego el orgullo que me volvió juez de todos. Te entrego el miedo heredado que se hizo idioma de mi casa. Te entrego el pecado secreto que me prometía alivio y me cobró la paz. Te entrego el pacto con la tristeza que visité a escondidas. Te entrego la frase así soy yo que blindó mis cadenas. Te entrego el hábito nocturno que oscurecía mis mañanas. Te entrego la queja que ocupó el lugar de la gratitud. Te entrego mi incredulidad disfrazada de lucidez. Te entrego mi prisa que no sabe esperar en ti. Y en el mismo acto recibo lo que ofreces sin precio. Recibo el perdón que limpia hasta la raíz. Recibo la sanidad que alcanza dolencias visibles e invisibles. Recibo el rescate que me saca del hoyo. Recibo la corona de misericordias que devuelve dignidad. Recibo la saciedad de bien que cambia la lengua. Recibo el rejuvenecimiento del águila que me levanta por encima del cansancio. Recibo tu yugo fácil que me enseña a caminar a tu paso. Recibo el descanso para mi alma que se había olvidado del reposo. Recibo la firmeza de tu diestra que me sostiene cuando mis rodillas flaquean. Y ahora, en tu presencia, cierro por la fe toda puerta que yo mismo dejé abierta. Cierro la puerta de la comparación que robó mi gozo. Cierro la puerta del contenido que alimenta la lujuria del ojo y la soberbia de la vida. Cierro la puerta de la autocompasión que impide el arrepentimiento. Cierro la puerta de las conversaciones que siembran crítica y sequedad. Cierro la puerta de los acuerdos con la mentira y sello mi casa con la verdad del Evangelio. Y como señal de confianza nombro mi hogar refugio. Nombro mi cama altar. Nombro mi mesa lugar de gratitud. Nombro mis manos instrumentos de paz. Nombro mi boca fuente de bendición. Nombro mis ojos lámparas encendidas. Nombro mis pasos alineados con tu voluntad buena, agradable y perfecta. Sigue respirando hondo y deja que esta tercera ola se vuelva decreto sobre lo concreto, porque las cadenas no resisten la voz que adora y la fe que se compromete. Señor, bendigo a los míos por nombre y los coloco bajo tu sombra. Extiende tus alas sobre mi familia en cada jornada, sobre mi ciudad en cada crisis, sobre mi trabajo en cada decisión. Que tus plumas sean cobertura contra la saeta del día y contra el terror de la noche. Establece muros de tu paz alrededor de mis habitaciones y derriba los altares extraños que levanté sin darme cuenta. Que tu palabra sea lámpara para mis pies cuando la niebla quiera devolverme a lo viejo. Que tu espíritu me despierte al alba para que antes de cualquier pantalla mis ojos te busquen. Que la espada de Hebreos 4:12 se mantenga desenvainada en mi boca hasta que todo pensamiento altivo se someta a la obediencia de Cristo. Que la promesa de Juan 10:10
Marque el calendario de 2025 en cada página. Vida y vida en abundancia sobre mi ánimo, sobre mis vínculos, sobre mi economía, sobre mis decisiones, sobre mi salud, sobre mi ministerio, sobre mi descanso. Que el Salmo 91 se convierta en el clima estable de mi casa y no en un póster sentimental. Que el miedo encuentre cerrada la puerta y la culpa encuentre abierta la cruz. Que los viejos disparadores hallen altares donde antes se encontraban pantallas. Que la tentación se estrelle contra tu verdad repetida con constancia. Que el rugido del león sea respondido con sobriedad y oración. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Que el ayuno semanal talle en mí preferencia por lo eterno. Y que cada obra preparada de antemano me encuentre obediente y ligero. Padre, proclamo que 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Porque has dado orden a tus ángeles acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Proclamo que con largos días me saciarás y me mostrarás tu salvación. Proclamo que no temeré malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en Jehová. Proclamo que tú eres mi refugio y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Proclamo que tu gracia me basta y tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y en ese poder me levanto, no como quien se convence a sí mismo, sino como quien responde a una voz que lo llama por su nombre. Cierra conmigo este tramo en un acto de entrega y de misión para que no se quede en emoción sino en envío. Jesús amado, te pertenezco, te doy las llaves de mi historia y te cedo las contraseñas de mi agenda. Enséñame a habitar y no a visitar, a permanecer y no a esporadizar, a hablar palabra y no a coleccionar frases, a velar y no a dormitar, a escoger compañía que sume altar y no ruido, a construir sobre roca con obediencias pequeñas que resisten tormentas grandes, a sostener la lámpara con aceite fresco, a volver a la congregación con corazón humilde, a pedir perdón rápido y a perdonar sin reservas, a proteger la atmósfera de mi casa como quien protege un fuego en la noche, a dar testimonio sin jactancia y a callar cuando el orgullo quiera exhibirse, a trabajar con manos limpias y a descansar sin culpa, a llevar tu yugo con gozo y a rechazar cargas que no son mías. Y mientras camino, recibe mi gratitud por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo en secreto y por lo que veré a su tiempo. Declaro sellado este momento en tu nombre. Cierro la grieta por la sangre del Cordero. Cancelo la narrativa del ladrón por la voz del pastor. Y dejo escrita en mi pecho la promesa que me cubre. Amén, amén y amén. Y como todo lo que nace en oración necesita comunidad para crecer sano, te voy a pedir que pases al siguiente paso con el corazón todavía tibio y escribas públicamente lo que tu alma acaba de declarar para que tu testimonio se convierta en altar compartido. Antes de que cierres este momento, escucha esto con el alma. Si esta palabra estremeció algo dentro de ti, no la sueltes. Lo que Dios empezó aquí no termina cuando el video acaba y necesitas seguir caminando acompañado, cubierto y despierto. Hay mensajes que vienen, revelaciones que aún no has escuchado y guerras que no vas a pelear solo. Por eso, suscríbete ahora mismo. No para sumar un número, sino para que no te pierdas lo que el cielo está preparando para tu espíritu. Este canal no es entretenimiento, es cobertura, es espada, es refugio. Y si Dios te trajo hasta aquí, es porque quiere seguir hablándote. Escribe en los comentarios, yo creo si esta palabra fue para ti. Y suscríbete para no soltar lo que Él ya empezó.